Hola crocheteros, bienvenidos a mi canal. En este video te voy a enseñar a hacer la mini muñeca de la serie coreana El Juego del Calamar. Es la muñeca que sale en el primer juego, luz roja, luz verde. Espero les guste, que la hagan y que si les gusta se suscriban a mi canal, compartan mis videos y les den me gusta. Ya hicimos el soldado. Espero que les guste este video. Así que vamos a comenzar con el tutorial. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Voy a utilizar esta marca en todos los colores menos el color naranja, que lo voy a usar en de esta marca porque no tengo ese tono en esta marca. Entonces voy a utilizar esta y como es más fina voy a utilizarla en 2 hebras. Estos son los colores que vamos a utilizar: marrón para el pelo, amarillo y naranja para la ropa, blanco para las medias, negro para los zapatos, el color piel, marrón para el pelo y un poquito de morado para los accesorios del pelo. Voy a utilizar el ganchillo de 1.75 milímetros, tijeras, una aguja lanera, marcador, alfileres y estos ojitos que son de 8 milímetros, pero ustedes pueden utilizar un poco más grande, un poco más chiquito. También si lo quieren hacer en hilo, pues lo pueden hacer. Y comenzamos con el tutorial. Vamos a iniciar con el color negro y vamos a hacer un anillo mágico, y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Lo cerramos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada punto, y tenemos que terminar esta segunda vuelta con 12 puntos bajos. Hago el primero, marcamos y ahí mismo hago otro punto bajo y ahí tengo hecho el primer aumento. El segundo, 2 puntos bajos, y así voy a hacer por toda la vuelta. Para iniciar la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo, y en el siguiente hacemos un aumento, y esta tercera vuelta va a ser un punto bajo, un aumento, y así esa es la secuencia de esta tercera vuelta. Ahora en la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo, pero vamos a hacerlo solamente trabajando en el hilito de atrás. Así. Paso al siguiente y así vamos a hacer toda esta vuelta, un punto bajo solamente trabajando en la parte de atrás del punto. Aquí estoy terminando esta vuelta, que es la que estamos trabajando en la parte de atrás del punto. Lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar de color. Voy a hacer el último punto, el marcador estaba en el siguiente, pero lo quité para que se vea más y sea más fácil. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer el cambio de color. Vamos a hacer el punto bajo, pero no lo vamos a cerrar, lo vamos a cerrar con el nuevo color, que es el blanco. Así. Ahora vamos a trabajar
en el color blanco. Voy a aprovechar para ir escondiendo este hilo. Lo que vamos a hacer es una vuelta de puntos bajos, un punto en cada punto, pero tomando el punto completo. Hago el primero, ahí es que estaba el marcador, pero como se hizo el cambio de color no voy a poner el marcador. Y voy a seguir haciendo un punto bajo en cada punto. Estoy haciendo el último punto. En total tenemos que tener 18 puntos. Entonces, para la próxima vuelta, lo que vamos a hacer es un punto bajo en el primer punto. Ahora sí ponemos el marcador. Así. Vamos a hacer otro punto bajo. Vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. Tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora lo que vamos a hacer es 3 disminuciones. Así. Esta sería la primera. Hacemos otra disminución y otra más. Y ahí tengo 3 disminuciones. Y ahora en estos 6 puntos que nos restan, vamos a hacer un punto bajo en cada uno. En total 6. Voy a cortar este hilo. Vamos a hacer 3 vueltas más en el color blanco de un punto bajo en cada punto. Este es el último punto de las 3 vueltas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar al color que vamos a utilizar para la piel. Entonces hacemos lo mismo que cuando cambiamos de color aquí. Hacemos el punto bajo pero no lo cerramos. Vamos a cerrarlo con el color nuevo. Y el blanco no lo vamos a cortar, lo vamos a dejar ahí porque con ese vamos a hacer una vuelta después que terminemos de hacer las vueltas en este color. Entonces, para la próxima vuelta lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una vuelta de puntos bajos, pero solamente trabajando en la parte de atrás del punto. Ahora, después que terminemos de hacer esta vuelta trabajando solamente en la parte de atrás, vamos a hacer dos vueltas más en puntos bajos, pero trabajando en el punto completo. Y marcamos. Después de hacer esas vueltas, vamos a cortar el hilo. Y vamos a seguir trabajando con el hilo blanco que dejamos aquí abajo, que no cortamos. Vamos a entrar el ganchillo en este hilito, vamos a hacer una cadena y en el siguiente vamos a hacer un punto deslizado. Y en todos esos hilitos que se ven, vamos a hacer una cadena, un punto deslizado, una cadena y un punto deslizado, así por toda la vuelta. Y terminando esta, estoy haciendo el último punto, hago una cadena y cierro con punto deslizado. Cortamos el hilo
Escondemos este hilo y le ponemos un poco de relleno. Y vamos a hacer otra exactamente igual. La única diferencia es que cuando estemos terminando no vamos a cortar este hilo en la otra que hagamos, porque con ese hilo vamos a seguir trabajando. Entonces ahora hacemos el mismo proceso para hacer la otra. Ahora, después de hacer la segunda, lo que vamos a hacer es, voy a retirar el marcador, voy a hacer 4 puntos bajos más. 1, 2, 3 y 4 para llegar a este lado. Entonces, ahora voy a unir con punto deslizado en esta. Y vamos a unirlo en el último punto que hicimos aquí, con un punto deslizado. Así. Ahora vamos a comenzar la parte del cuerpo. Aquí mismo. Vamos a hacer 6 puntos bajos. Y vamos a ir aprovechando para esconder este hilito. 3. Vamos a poner el marcador en el primero. Van 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a hacer una disminución. Voy a cortar este hilo. Y después de la disminución vamos a hacer 6 puntos bajos más. Ahora, después de los 6 puntos bajos, vamos a hacer otra disminución, comenzando aquí donde unimos con el punto deslizado. Así. Y seguimos con 6 puntos bajos más. Otra disminución. Y 6 puntos bajos otra vez. Y así terminamos esta vuelta. Así. Y aquí ya tenemos las dos piernas unidas. Ahora la próxima vuelta
que es la vuelta número 15, vamos a hacer un punto bajo en cada punto y tenemos que tener en total 27 puntos bajos. La próxima vuelta, la vuelta número 16, vamos a iniciarla haciendo un punto bajo en el primer punto. Y vamos a hacer 5 puntos bajos más, uno en cada punto. En total, 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una disminución. Ahora hacemos 5 puntos bajos, uno en cada punto. Hacemos otra disminución. Otra vez hacemos 5 puntos bajos, uno en cada punto. Otra disminución. Y terminamos la vuelta con 5 puntos bajos, uno en cada punto. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de puntos bajos, un punto bajo en cada punto. Y cuando estemos terminando la segunda vuelta, en el último punto vamos a cambiar al color naranja. Aquí terminé de hacer las 2 vueltas y cambié el color naranja. Lo que vamos a hacer es otra vuelta de un punto bajo en cada punto en el nuevo color. Después de terminar esta vuelta, vamos a hacer otra vuelta de puntos bajos, pero vamos a tomar solamente el hilo de atrás de cada punto. Y este lo podemos cortar. Y hacemos un punto bajo en cada punto, tomando solamente la partecita de atrás, así. Ahora para la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo en el primer punto. Vamos a seguir con 4 puntos bajos más, uno en cada punto, en total 5. Ahora seguimos con una disminución. Después seguimos con 4 puntos bajos más. 2, 3, 4. Una disminución. 4 puntos bajos más. Una disminución. Y terminamos esta vuelta con 5 puntos bajos. Así. Y vamos a aprovechar ahora y vamos a ir rellenando. Y para la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto y en el último punto vamos a cambiar al color amarillo. Aquí ya hice la vuelta, cambié al color amarillo y lo que vamos a hacer en la próxima es
Vamos a hacer 4 puntos bajos, un punto bajo en cada punto. Voy a cortar el hilo naranja. Ahora, después de hacer esos 4 puntos, vamos a hacer una disminución. Hacemos 4 puntos bajos más. Hacemos otra disminución. Cuatro puntos bajos. Una disminución. Y tenemos que terminar esta vuelta con 3 puntos bajos. Así. Ahora vamos a hacer una vuelta de puntos bajos sin disminución y sin aumento. Un punto bajo en cada punto. Aquí hacemos el primero. Lo marcamos. Y seguimos haciendo un punto bajo en cada punto. Ahora la próxima vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos seguido de una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. Y seguimos con 3 puntos bajos, una disminución hasta terminar la vuelta. Completamos de rellenar y cortamos el hilo. Ahora, después de rellenar, vamos a unir el color naranja en esta vuelta. Vamos a hacer la falda del vestido y vamos a subir con 3 cadenas. Así. Vamos a aprovechar para ir escondiendo este hilo y vamos a hacer ahí mismo un punto alto. En el siguiente vamos a hacer otro punto alto. Y en el siguiente vamos a hacer un aumento. 2 puntos altos en el mismo punto. Y así es que vamos a seguir trabajando por toda esta vuelta. Un punto alto solo, un punto alto solo, un aumento. Y seguimos haciendo eso por toda la vuelta. En el último punto nos toca hacer un aumento y vamos a cerrar esta vuelta en la tercera cadena de las 3 que hicimos al principio de esta vuelta. Ahora, para la segunda vuelta vamos a hacer un punto alto en cada punto. Vamos a hacer 3 cadenas, no la vamos a contar, sino que vamos a hacer ahí mismo un punto alto. Y seguimos haciendo un punto alto por cada punto. Y al final volvemos y cerramos en la tercera cadena. Y ya para hacer la última vuelta de la falda vamos a hacer una cadena, un punto bajo ahí mismo y vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Y al final cerramos en la primera que hicimos. Estoy haciendo el punto deslizado para cerrar la vuelta. Cortamos el hilo, lo escondemos y ahora vamos a seguir trabajando haciendo los brazos. Ahora vamos a hacer los brazos. Vamos a hacer 6 puntos bajos dentro de un anillo mágico.
en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Vamos a hacer 2 puntos bajos en cada punto. Ahora en la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo. Vamos a marcar ese punto. Y vamos a hacer un punto bajo en cada punto en la vuelta 3 y la vuelta 4. O sea, vamos a hacer 2 vueltas de un punto bajo en cada punto. Ahora, después de hacer las 2 vueltas, vamos a hacer en la siguiente un punto bajo solo. Ponemos el marcador. En el siguiente hacemos otro punto bajo solo y en el siguiente hacemos una disminución. Y vamos a seguir haciendo eso por toda la vuelta. 2 puntos bajos, uno en cada punto y seguido de una disminución. Ahora hacemos una vuelta de un punto bajo en cada punto. Para la siguiente vuelta vamos a hacer una vuelta con disminuciones. En el primer punto vamos a hacer un punto bajo. Y en los siguientes 2 una disminución. Y vamos a repetir eso por toda la vuelta. Un punto bajo, una disminución. Aquí voy a hacer la disminución de la vuelta. Lo que voy a hacer es que voy a cambiar al otro color. Vamos a cambiar al color amarillo. Entonces hacemos como que iniciamos la disminución, no la cerramos y la cerramos con el color amarillo. Así. Ahora vamos a seguir trabajando con el color amarillo. Voy a cortar este hilo del centro que no lo había cortado. Y ahora lo que vamos a hacer es un punto bajo en cada punto y vamos a hacer 3 vueltas con el color amarillo. 3 vueltas de un punto bajo en cada punto. Después de hacer las 3 vueltas, vamos a retirar el marcador. Vamos a cortar el hilo y vamos a dejarlo más o menos de ese largo para coserlo al cuerpo. Y vamos a hacer otra pieza exactamente igual. Y no lo vamos a rellenar, lo vamos a dejar así. Vamos a hacer otra pieza exactamente igual. Ya tengo las 2 piezas listas, las voy a poner aquí. Ahora vamos a iniciar con la cabeza. Vamos a hacer 6 puntos bajos en un anillo mágico. Ahora vamos a hacer un aumento en cada punto. Después que terminemos esta segunda vuelta, que es de aumento, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una vuelta haciendo un punto bajo solo, seguido de un aumento. Y voy a repetir eso por toda esta vuelta. Entonces después, la siguiente vuelta va a ser un punto bajo solo, un punto bajo solo, un aumento. La siguiente vuelta, 3 puntos bajos, un punto en cada punto solo y después un aumento. Después vamos a subir a 4 puntos bajos, uno en cada punto solo y un aumento. Y así hasta que lleguemos donde cada aumento esté separado por 5 puntos bajos.
uno en cada punto. Después de terminar esas vueltas, la última, como les dije, es donde entre cada aumento tiene que haber 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahora vamos a iniciar la vuelta número 8 y desde la vuelta número 8 hasta la vuelta número 14 vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Cada vuelta tiene que tener 42 puntos bajos. Después de terminar esa vuelta, vamos a poner los ojitos. Vamos a ubicar la vuelta 11 y la 12 porque en el medio de esas dos vueltas vamos a poner los ojitos. Entonces de la vuelta número 14, 13, de las 14, 13, 12 y 11 aquí. Vamos a poner uno aquí. Y vamos a contar 8 puntos para poner el otro. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí. Vamos a ponerle, le voy a poner el seguro y continuamos tejiendo. Ahora vamos a empezar la vuelta número 15. Voy a cortar este hilo. Vamos a empezar con las vueltas de las disminuciones. Aquí vamos a hacer un punto bajo, en el siguiente un punto bajo. Vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto. Y después hacemos una disminución. Volvemos a repetir haciendo 5 puntos bajos y una disminución. Y esa es la vuelta número 15. La vuelta 16 la vamos a hacer haciendo 4 puntos bajos, una disminución. La vuelta número 17 haciendo 3 puntos bajos, una disminución. Y la vuelta 18 haciendo 2 puntos bajos y una disminución. Termino esas vueltas y les muestro lo que sigue. Aquí ya terminé de hacer la última vuelta con disminución y ahí vamos a rellenar. Ya esta es la última vuelta de la cabeza. Vamos a rellenar la cabeza y vamos a seguir haciendo el cabello. Vamos a seguir con el color que van a usar para el pelo. Yo voy a usar este marrón. Iniciamos haciendo 6 puntos bajos dentro de un anillo mágico. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada punto, en total 12 puntos. Después de hacer esa vuelta de aumentos, vamos a hacer en el primer punto un punto bajo, vamos a poner el marcador y en esta vuelta vamos a hacer un punto bajo y luego
en el siguiente un aumento, un punto bajo, un aumento. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto, seguido de un aumento. En la siguiente, 3 puntos bajos, seguido de un aumento. 4 puntos bajos, seguido de un aumento. Y 5 puntos bajos, seguido de un aumento. Yo hago esas vueltas y les muestro lo que sigue. Estoy haciendo el último aumento. Ya hice un punto. Así. Ahora, de la vuelta 8 a la vuelta 13, vamos a hacer un punto bajo en cada punto. De la vuelta 8 a la vuelta 13. Ahora, vamos a hacer una vuelta diferente. En esta vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Ahora en la segunda cadena vamos a hacer un punto bajo y en la primera otro punto bajo. Pasamos al siguiente punto, hacemos un punto deslizado y en el siguiente otro punto deslizado. Volvemos a hacer 3 cadenas. Repetimos lo mismo. Siguiente un punto deslizado y en el siguiente otro punto deslizado. 3 cadenas y así vamos a repetirlo hasta que tengamos 11 igual que estos. Aquí estoy haciendo el último y lo que vamos a hacer es en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. En ese no vamos a hacer punto deslizado. Y vamos a hacer 3 puntos bajos más. En total, después del número de este, que es el último, el 11, vamos a hacer 4 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto deslizado en el que sigue. Y aquí vamos a hacer 16 cadenas. Después de hacer las 16 cadenas, vamos a hacer un punto bajo en la segunda cadena y vamos a hacer 12 puntos bajos, uno en cada cadena. Después de hacer esos 12 puntos bajos, vamos a hacer una media vareta en cada cadena de las que quedan. Ya hice la primera, esta hago otra. Y en la primera cadenita hago otra. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. Y vuelvo a hacer 16 cadenas. Y vamos a repetir eso hasta que tengamos 3. 3 iguales a este. Contando con este serían 3. Faltarían 2 más. Después que tengamos esos 3, vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto y vamos a hacer 10 puntos bajos más. Contando este serían 11. Cuando termino de hacer los 11 puntos bajos, voy a hacer 16 cadenas y voy a repetir lo mismo que aquí. Voy a hacer 3 iguales que esto. Después de hacer esos 3, entonces vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. Y aquí vamos a hacer un punto deslizado. Terminamos el cabello. Vamos a cortar estos hilos y este lo vamos a dejar largo porque con este vamos a coserlo
a la cabeza. Vamos a ponerle alfileres para que sea más fácil. En la parte de atrás lo dejan así, solamente le quede una vuelta, mira, viéndose una vuelta. Ahora vamos a coserlo a la cabeza. Y vamos a comenzar cosiendo para este lado. Así, vamos a coserlo todos. Y luego vamos a seguir cosiendo esta parte. Estoy terminando ya de coser. Voy a rematar este hilo. Ahora vamos a coserle los dos brazos. Ya yo le cosí uno. Entonces lo vamos a coser en la primera vuelta que hicimos con el color amarillo. Ahí. Y lo vamos a sacar los dos aquí arriba en el centro. Vamos a hacerle un nudito. Y lo cortamos. Y ahora vamos a coserle la cabeza al cuerpo. Vamos a tomar un punto del color amarillo y un punto de la cabeza. Ahora con el color naranja vamos a hacer 7 cadenas.
tenemos una y vamos a hacer otra, pero esta vamos a dejarla con un poco de hilo para coser. Así. Y vamos a esconder todos estos hilos. Y ya por último vamos a tejer el cuello. Vamos a hacer 20 cadenas. Vamos a hacer 7 puntos deslizados. Ahora en el siguiente hacemos un punto bajo, otro punto bajo y ahora hacemos 3 puntos deslizados. Hacemos 2 puntos bajos, uno solo aquí y uno en el que sigue. Y lo que queda hacemos punto deslizado. Cortamos, dejamos un poquito largo, no tanto.
Vamos a hacerle un nudito y escondemos ese hilo. Yo le he puesto estos lacitos con un poquito de hilo morado y vamos a hacerle en la parte de aquí que se le ve como si tuviera un adornito de este mismo color. Para que se le vea un poquito del mismo color ahí arriba. Y ya por último le voy a poner un poquito de maquillaje, no mucho, se lo voy a poner en ese tono. Y así hemos llegado a la parte final de este tutorial. Espero que les haya gustado. Si les gustó, los invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos, compartan mis videos y les den me gusta. También les voy a dejar el link para que vean el tutorial del soldado, que ya también lo tenemos en el canal, y disfruten haciendo sus amigurumis de esta nueva serie coreana. Así que nos vemos en otro tutorial. Bye bye.